persona comprometida y con la valía de querer siempre dar un peso y un brillo al tema las personas que tenemos una condición y todo lo que somos capaces de hacer. Luis Humberto Quiroz tiene una amplia experiencia y trayectoria en el teatro, la poesía y la música, donde también en la música toca el instrumento de la flauta dulce y además es presentador, conductor y en la estación de radio, proyectos de radio que promueven la inclusión de reconocimiento tanto en Europa como en América Latina. Múltiples reconocimientos por el amor y hacia el trabajo de la comunidad y a su mismo tiempo es integrante de la producción de obras de teatro. Tiene múltiples recomendaciones y es una persona íntegra, responsable y profesional para la realización de toda actividad cultural. Bueno, esta es un poco la presentación del invitado que tenemos hoy en México la Carta. Yo lo que quiero comenzar es que mi historia empezó porque yo también soy una persona con discapacidad. Yo nací en el año de 1973 aquí en la Ciudad de México y el leve retraso de aprendizaje es como, dicen que es por la falta de oxígeno y es como ese antes de llegar al síndrome de Down. Entonces, lo que te hace es que no coordinas ni brazos ni piernas y el problema del habla, que es la tartamudez. Y entonces, para ir narrando un poco mi historia, fui con muchos psicólogos hasta la adolescencia, parte de la prepa, iba avanzando muy lento. Unos amigos me invitaron, que fueron mis primeros ángeles, que es Alejandro Flota y Ligia Sosa. Insistieron tanto que me metiera al teatro. Y aquí en el teatro se dice, yo salí del árbol 33. Ese dicho es que sales del extra. Nomás salía bailando. Y en esa época no te discriminan solamente por tu color de piel, por falta de recursos económicos, también por la discapacidad te discriminan mucho. Y entonces de repente empecé a desarrollar con el baile y el jazz y empecé a mover los brazos y las piernas, hacia bajita la mano, lo que no había avanzado en muchos años, de repente ya lo avancé. Y después, así fui y conseguí mi primer personaje en Jesucristo Superestrella, un personaje que todavía sigue muy clavado y creo que tiene mucha parte de mí, que es Juan el Apóstol o Juan el Evangelista, el más conocido, el que siempre estuvo con Jesús y con María. Y la verdad que fue, o sea, una experiencia hiper noble, o sea, hacíamos giras en Coyoacán, en la Ciudad de México, y entonces de repente, ya era la época de pues, que tenía que salir de la prepa y tenía que estudiar. Y entonces yo desde ese momento yo ya sabía mi vocación que era la artística. Pero ahí todavía tenía la tartamudez. Así yo ya movía los brazos y las piernas, pero todavía tenía la tartamudez. Entonces, de repente, me fui a la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles en Coyacán. Ahí conocí a mi tercer ángel, que es a mi profesor y mentor, que ya está en el cielo, que le mando saludos desde allá, que se llama Antonio Guaida. Yo llegué con tartamudez ya a estudiar teatro clásico como Cervantes, como Molière, como Shakespeare y todo eso, pero imagínate con la tartamudez, Sergio. Entonces, pues era como que mucho más. Y me acuerdo mucho sus palabras de mi profesor de teatro, y me dijo, me separó del grupo. Y me acuerdo porque Coyoacán es una zona muy bonita y de repente me jaló
y es como una hacienda, me jaló a una fuente, me dice, mira, hijo, aquí te voy a enseñar a hablar y nomás hay dos sopas. Hay fideos y jodeos. Y se acabó fideos. Y en 6 meses con ejercicios de teatro me hizo hablar. Ahí exploté todo. Hice como 5 años. Una obra que tú conoces mucho, que se hace mucho famoso en España, que es el Don Juan Tenorio, y que se hace muy clásico aquí en México el Día de Muertos. Y logré mi primer personaje protagónico haciéndolo en Coyoacán, haciendo temporadas mientras iba estudiando, el famoso Chuti, que era como el escudero del Don Juan. Entonces, un papel ya con peso, ya con todo, y de ahí exploté y estudiando con mi profesor Guaida y estudiando letras, empecé a escribir, hasta porque empecé a ver la literatura, ya empecé a ver todo, y empecé a escribir líricamente. Fui al taller de literatura de poesía, allá en la Casa de Reyes Heroles, y empecé a desarrollar teatro y poesía. Entonces ahí como que me fue dando Dios, o no sé quién, Dios, señales y ya me fue dando armas. Y lo importante de esas clases es que fui desarrollando muy fuerte el teatro y la poesía. Ahí todavía no hacía cosas de activismo, yo iba como desarrollando mis artes hasta que terminé mi periodo ahí en Coyoacán y me fui a compañías independientes, a, a todo y agarré unas tablas que la verdad que empecé a hacer sin querer, yo ya empezaba a hacer movimientos de inclusión al ser en cada compañía de teatro. De pasar de esa inseguridad que crea, ¿no? La tartamudez en Ajá, cualquier joven, ¿no? sí, Eh, que has llegado a producir y a estar en obras de teatro. Y es sí, como dar el salto al vacío, ¿no? Que es sí. mucho más riesgo. ¿Cómo ha sido ese atrevimiento por tu parte? Todo surgió desde el primer momento, ¿eh? Mm. Porque yo por la discapacidad en la misma prepa yo padecía mucho bullying, que en México le decían en esa época, le hacíamos la manita de puerquito pues, al chavo, ¿no? O como le dijeran en España, al chaval, ¿no? Le hacemos la manita del puerquito al chaval. Mm. Y, pero cuando descubrí el teatro, el mismo teatro me fue sacando que me tengo que tirar al vacío. Y puede salir o no, pero me atreví. Y si no sale, me vuelvo a levantar y lo vuelvo a intentar. Y, pero la misma vida me dio preparación para hacer lo que estoy haciendo ahorita. Y entonces, y cómo te diré, eso fue lo que yo que desde el primer salto que descubrí el teatro, y el mismo teatro me quitó el bullying. Bajita la mano, ni tuve que usar ni violencia. Y hasta que años después yo descubrí, por eso ya me tiro al vacío yo sin pensar. O sea, pues yo estoy muy objetiva a lo que voy, pues me tiro al vacío. Y el teatro me quitó el bullying, bajita la mano, y comprendí porque mucha gente no se atreve, entre comillas, la gente normal, Con mm, discapacidad, a lo mejor, ¿no? ajá, Aquí. no se atreve a estar en un escenario. Mm. Aquí, como le dicen Hay a para la gente de cuestiones. México, le tiemblan las patitas, Mm. ya sea, y no saben ni qué decir, ni nada, y gente que fue el mismo teatro. Fue lo que te Y abrió las alas, ¿no? De decir, venga, sí, aquí estoy yo, que voy a descubrirme y a conocerme, ¿no? sí, Bueno, exactamente. has mencionado el tema del bullying, que es algo, una realidad que ha estado en todas las generaciones, ¿no? Y sigue estando, Sí, tristemente. ¿Cómo consideras que en la discapacidad se puede vencer esta realidad del bullying? ¿Qué cuestiones fíjate hace que, falta para que no exista como tal? fíjate que con las mismas personas de discapacidad, o sea, yo siento que mientras la persona con discapacidad haga lo que quiera y vaya saliendo y se vaya imponiendo, vaya siendo empático y vaya, la misma persona con discapacidad se abra las puertas,
yo siento que ahí se va a quitar el bullying. Y porque ya lo van a mirar con otros ojos y defendiendo sus ideales todo el tiempo. O sea, y eso puede ser lo más complicado. Haciéndose valer, ¿no? Cada persona. Haciéndose valer. Te quería hacer un par de preguntas más que faltaban, ¿no? Sí, sí, dime. Una referente a la figura, ¿no?, mitológica del unicornio, que lo utilizas como seudónimo. ¿Cuál es el motivo? Sí. Yeah. En mi discapacidad yo siempre tenía como el unicornio en sueños. O sea, de cuenta que yo sin pensarlo, la figura del unicornio ya estaba en mí. Cuando entré en el mundo del coro, yo entré en un coro que a cada persona le daban como, en España le dice un mote, pero aquí se le dice apodo, ¿no? Ajá, sí, sí. Ajá. Y entonces yo entré y cuando yo entré y sin que ellos me conocieran, mira, el unicornio, el unicornio, el unicornio. Y se quedó el unicornio y ya cuando yo ya tenía conciencia y todo, sí me queda mucho el unicornio porque el unicornio es un animal mitológico que es como un ángel guerrero. Por eso nomás lo podían ver las doncellas y los niños con corazón puro, ¿no? Y que protegía y que cambiaba al mundo. Entonces me dijo, ¿y por qué te dicen unicornio? Y me empezaron a decir, porque tú llegaste y cambiaste con el simple hecho de cómo dices las cosas, cómo ayudas, todo eso, cambia la forma de la persona que tocas, como que le transforma su visión, le das como que dices, no todo es negro, ¿no? Y entonces de repente empecé a crear con la poesía y de repente empecé a publicar y llegué a Ecatepec en el gobierno y de repente empezaron a publicarme los poemas como unicornio. Entonces empezó a ser viral. Quería también hablar del movimiento de las personas con discapacidad, que estás Ajá. involucrado, y especialmente este año. ¿Qué significa, qué representa para ti como espectador, como parte integrante? Luego actuaste también, ¿no?, en esta última edición. Sí. Mira, el movimiento de la discapacidad llegó a mí cuando yo estaba en Club de Raros en el 2019, que hice mi programa de radio con Gloria Armendáriz, ahí en Proyectate Radio. Yo empecé a decir poesías y a hacer famoso el unicornio, y por las mismas poesías y por el mismo programa y temática del programa, ese año yo fui, nos invitaron para que organicemos el movimiento de discapacidad. En esa época me tocó la Ciudad de México. Entonces yo nomás acompañé a la marcha esa vez, pero yo ya empecé a involucrarme mucho más fuerte. Cuando, haz de cuenta que en el 2010 y en 2021 que ya regresé a Ecatepec a hacer cultura, a hacer cultura con discapacidad, a ser inclusivo, a ser empático, y la verdad, ya empecé a hacer ya aparte de hacer la marcha, yo ya empecé a aportar con las cuestiones de la poesía, del teatro y de la música, ¿no? Que iría como sin querer conjunto las tres, ¿no? No cualquiera los lee. La verdad es que ya le digo, ¿sabes qué? Ellos le dicen, no salgas. Digo, esa es decisión de cada quien, pero la forma que yo ayudé fue el momento que yo salí y dije, soy una artista con discapacidad, hago esto, hago aquello, estoy en el movimiento, y la verdad, no se quedó solamente en la marcha, ¿no? Yo ya sigo dando el taller, sí voy a seguir haciendo radio, desde el internet sobre el mismo tema, entonces no se queda en la marcha, o sea, la marcha sí fue un éxito, pero Es un arma reivindicativa, ¿no? reivindicativa, pero la verdad es que dices, es hacer cada quien en su trinchera, pues su labor constante, ¿no? O sea, no es como que ya nomás llega diciembre y ya se olvida, ¿no? O sea, es seguir haciéndola, pues ya se vuelve como un estilo de vida. Y ya un poco para concluir, antes de escucharte actuar, ¿no?, con la flauta, una última pregunta: ¿qué valores son los que tú consideras que hay que priorizar y fortalecer en sociedad para que el cambio se haga real?
Fíjate que de crear conciencia ya no, porque ya no. Creo que ya es la más crear empatía. Y lo que llamo crear empatía es que la discapacidad, hay una estadística que dices, por lo menos cada familia tiene una persona con discapacidad. Que Está muy muchos presente. lo aceptan o no, pero hay millones. Entonces, que tienen que ser empáticos y como tú sabes, la discapacidad luego no te viene de nacimiento, como en mi caso, o sea, a veces te viene Claro. mucho después. Se adquiere. Entonces, tienes que ser empático, es como crear una empatía, y aparte de crear una empatía, que no verlos, no quitar el pobrecitos, sino ver al discapacitado que sí puede caminar, y si no te pide ayuda es porque no la necesita, o sea, él puede y puede con su lucha, o sea, ser empático y residente, o sea, y si vas a hacer un proyecto con una persona con discapacidad, ¿qué es en lo que menos te tienes que fijar? Te tienes que fijar más en sus talentos y en sus valores de cómo defenderse uno mismo, sus ideales, hasta morir, o sea. Bueno, Humberto, tenemos ahora el gusto de poder escucharte, de conocer tus habilidades con la flauta y Ajá. nada, a disfrutar de este momentito. Yo le escribí apenas para el movimiento de discapacidad para este año. Ujú. Y este poema se llama Fuerza. Fuerza ennoblecida que se congrega y a la vez curativa. Esperanza que crea una atmósfera del alma. Este se llama Maravillando. Maravillando el manifiesto, dando una llama milagrosa, derivando esta magia que dona armonía. Y esta se llama cobijo. Es un cobijo al sacrificio inmortalizando, majestuoso y pleno, en el inmaculado ensueño. Y ahora sí va la pieza de flauta, Vamos. que, que es la de Carros de Fuego, porque en este movimiento lo que tenemos que hacer siempre es siempre fuego. Ahí va. Bravo, Humberto. Y quería decir unos comentarios con mi último ángel, de que es José Luis García. Cuando él me empezó a hacer como orquesta sinfónica, ya como una escuela de música, primero la técnica con partitura y después el lenguaje británico, pero la partitura es la más complicada. Y la verdad, cuando yo sacaba las piezas y todo ese rollo, él me preguntó, oye, ¿cuál era tu discapacidad? Pues dije, leve retraso de aprendizaje. Pues Mucha gente se lo la música preguntará, ¿eh? lleva números, lleva tiempos, lleva espacios, no se No. nota la discapacidad, y en la conducción no se diga, ¿no? Esa sencillez, esa claridad es digna de aplauso en todos tus aspectos, ¿no? Que nos has mostrado, lo has compartido y hemos sido testigos, ¿no? Y fíjate que a mí lo que me volvió sencillo, aparte de la discapacidad, aquí le dicen como barrio, como sería en España el pueblo y todo ese rollo. Porque lo que te hace el barrio, te hace ser camarada, te hace ser comunidad.
te hace que cada logro que logres, ya se quedó y es seguir luchando. Entonces a mí, bajita la mano, yo sí agradezco a Ecatepec, a los artistas de Ecatepec y a todos ellos, y hasta cuando que a mí me volvió barrio, que así se dice en México, ser barrio, camarada, ser. Sí, sí, entregado. Eso me volvió muy sencillo, que cada logro que se tenga, sí ya se logró, pero hay que seguir luchando. Bravo, Y, Humberto. Vamos a ajá, dejarlo aquí porque el tiempo es el sí, que es. Pero un placer ajá, hablar contigo y conocerte mejor. sí, no, igual. Por el tiempo Gracias. y genial. Me ha gustado mucho esta Ajá. entrevista y cómo la han manejado. Muy bien. No, y Vamos. gracias, y fue un placer compartirla con ustedes. Persona comprometida y con la valía de querer siempre dar un peso y un brillo al tema las personas que tenemos una condición y todo lo que somos capaces de hacer. Luis Humberto Quiroz